Aviso muy importante. El Evangelio no es religión ni concepto humano, pero tampoco es poder de un Dios sin entendimiento. Que quede claro, el Evangelio es el poder del Dios que es dueño del conocimiento que nos he dado desde el tercer cielo mediante Jesucristo. De modo que el reino de los cielos no consiste en palabras de sabiduría de hombre, sino en el poder de la sabiduría divina, mediante esa misma palabra que fue encarnada y anduvo entre los hombres, mostrando la misma gloria de Dios, según los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio es el mismo poder que el Señor Jesucristo entregó a la iglesia primitiva. Aquella iglesia que a partir del libro de los Hechos podemos considerar que aún en medio de sus persecuciones vivió llena del Espíritu Santo, quien le guió y enseñó a guardar y también a hablar conforme a los mandamientos de Jesús. Aquellos santos hermanos que dieron sus vidas por causa del mismo mensaje y la misma doctrina por la que también Jesús murió. Esos santos hermanos que según las Sagradas Escrituras siempre hicieron énfasis en la sana doctrina del Mesías que se venía anunciando tipológicamente desde la caída del hombre en el huerto del Edén, mediante el primer sacrificio que se registra en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 3. De modo que ese sacrificio que el mismo Dios tuvo que hacer anticipó el sacrificio del Mesías, el Cordero que también se venía anunciando proféticamente mediante aquellos hombres que Dios usó para hablar al pueblo de Israel, tal como podemos verlo mediante los escritos del Antiguo Testamento. De manera que, mis amados, a partir del libro de los Hechos podemos asimilar el empeño de la iglesia primitiva, que es el testimonio más confiable y las palabras proféticas más seguras tocante a la obediencia y vivencia de la sana doctrina del Evangelio, de aquel que murió brindando su vida por toda la humanidad. Ese que murió es el mismo que también resucitó, y antes de volver al tercer cielo de donde vino, comisionó a 11 discípulos, según Mateo 28, 18 hasta el 20, diciéndoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De modo que el propósito de este aviso tan importante es para decirle a todo aquel que haya creído en Jesucristo que vivamos poniendo por obra, que hablemos y enseñemos a guardar lo mismo que Jesucristo ordenó, la misma doctrina y el mismo evangelio que enseñaron y vivieron los primeros en recibirlo. Ese evangelio, ese mensaje, esa misma palabra que Jesús dijo, según Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas, hollarán serpientes. Amados, si obedecemos y hacemos énfasis en el mensaje y la doctrina que hicieron énfasis la iglesia primitiva, estoy seguro que en este tiempo también se va a manifestar, y mucho más poderoso, porque la gloria postrera es mayor que la primera. Se va a manifestar ese poder que se manifestó
a pesar de sus persecuciones, a pesar de sus quebrantos, a pesar de que lo mataban, aleluya, muchos murieron, pero el poder de Dios se manifestó de una manera tan especial que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, que los muertos eran resucitados. Era tan impactante el poder de Dios, mis amados, que sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por manos de los apóstoles. Mediante el Espíritu Santo le iba usando. Todos los que habían creído y habían aceptado al Señor Jesús estaban juntos y tenían en común todas las cosas. De tal manera que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nadie tenía lo de él para sí solo. Había una comunión. Nadie miraba sino por la necesidad del otro. Alaba la gloria. Y perseveraban unánime cada día en el templo y el partimiento del pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aleluya. Y alababan a Dios teniendo el favor con todo el pueblo. Y eso era lo que provocaba la conducta de ellos, el trato que ellos se daban. Era lo que provocaba, mis amados, que el Señor añadiera cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es lo que está faltando entre nosotros, mis amados. Eso que tenía la iglesia primitiva, esa unidad que ellos tenían, ese amor, esa armonía, esa doctrina que ellos vivían, la misma doctrina, el mismo amor, la misma fe, la misma palabra, el mismo conocimiento. Eso fue lo que provocó que Dios añadiera cada día los que habían de ser salvos. Eso es lo que está faltando en medio de nosotros. Eso es lo que está faltando. Este es un aviso a todo aquel que ha creído en el evangelio de Jesucristo. Ese evangelio que creyeron aquellos hombres que escribieron los últimos 27 libros que porta la Biblia, el Nuevo Testamento. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros y que cada día nosotros nos podamos afirmar más en la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo, en amor fraternal, así como Jesús en una ocasión dijo: amaos los unos a los otros. Que nos amemos de corazón como se amaron los de la iglesia primitiva. Sin más preámbulo, se despide muy atentamente su hermano, el más pequeño, Ulises Heredia.